Ejercicio 11. En la figura se muestra el sistema de alimentación del grifo de cerveza de un bar. El barril se mantiene presurizado a 30 psi utilizando una bombona de CO2 y está conectado al grifo mediante un tubo de plástico de 0,7 centímetros de diámetro. Sabiendo que la salida del grifo se encuentra 1,8 metros por encima del nivel del suelo y que el nivel de la cerveza en el barril es de 0,3 metros. Calcular cuál es la longitud máxima que puede tener el tubo de plástico si queremos servir una pinta en un tiempo máximo de 10 segundos. Suponga que las propiedades físicas de la cerveza coinciden con las del agua a 20 grados centígrados. Y bueno, como nota, un PSI de presión equivale a 6.895 pascales y una pinta de cerveza son 0,4732 litros. Bien, aquí tenemos el esquema en donde se muestra pues cómo estaba formado el sistema. Una bombona de CO2 que es la que presuriza al barril de cerveza. Aquí tenemos pues el equivalente, como dice el dato, de 30 psi. El nivel de la superficie de líquido libre, en este caso de la cerveza, es de 0,30 metros, 30 centímetros respecto al suelo. Y luego un tubo por el que se extrae, debido a la presión mayor que hay dentro del barril de cerveza, por el que se extrae el fluido mediante un tubo de plástico de 0,7 centímetros de diámetro y un grifo que es el que regula obviamente la salida a 1,8 metros de altura. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es la superficie libre dentro del barril. Esto es el nivel al que se encuentra la cerveza. Y el punto 2 es la sección de salida del grifo de cerveza. Como ves, aquí la ecuación de la energía nosotros la hemos usado en otras ocasiones de la forma presión partido ρ por G más V cuadrado partido 2G más Z igual a una constante. Pero, como ya te comenté en otros ejercicios anteriores, aquí pues nos va a interesar utilizar esta otra, que no es ni más ni menos que la misma, pero multiplicando por ρ y por G, porque los valores de los coeficientes de fricción K para los distintos elementos accesorios viene dado en términos de energía. Entonces, por eso aquí tendríamos que multiplicar por ρ y por G pues todos los términos de la ecuación de Bernoulli. Bien, pues entonces sustituimos los datos, conocemos la presión 1, 30 psi, que equivalen a 206.850 pascales. V1 la vamos a considerar 0 porque entendemos que el nivel de la superficie del líquido libre desciende a velocidad lenta, como si fuese un gran depósito. Luego las cotas Z1, la que estaban dando, de 0,3 metros. La presión en 2, descarga a presión atmosférica, pues 101.325 pascales. La velocidad en 2 todavía no la conocemos, tendremos que determinarla. Y esa velocidad la vamos a sacar a partir del caudal que nos piden que suministre. Debe de suministrar una pinta de cerveza en 10 segundos. Una pinta de cerveza son 0,4722 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto es 0,4722 litros en 10 segundos.
Pues aquí tendríamos 4,732 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos al segundo. Bien, con ese dato, junto con el área, que la podemos calcular puesto que te dan el diámetro, 7 centímetros, en total 3,86 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados, y aplicando la ecuación de la continuidad, caudal igual a velocidad por sección, despejamos la velocidad, 1,23 metros al segundo. Te dice que esa salida, la que suministra el caudal, está a 1,8 metros de altura. Pues esa sería la Z2. Y el resto es bien conocido. La densidad del agua, vamos a entender que la de la cerveza es prácticamente la misma que la del agua, pues 998 kilogramos metro cúbico. Nosotros tenemos más costumbre de utilizar el 1000 kilogramos metro cúbico, pero bueno, aquí ha querido utilizar este valor más aproximado al de 1000. Eso es un poco indiferente. Y la viscosidad de la cerveza similar a la del agua, que es 1,003 por 10 elevado a menos 3 kilogramos partido en metro al segundo. Bien, todos estos son datos que vamos a meter en la ecuación de la energía. Bien, vamos a ver, la ecuación, volviendo a la ecuación de la energía, tendríamos el primer término, obviamente, la energía en el punto 1 menos la energía en el punto 2. Y eso tiene que ser igual a las pérdidas que se producen en la tubería. La tubería consta de las pérdidas principales, que son las debidas a su longitud, y viene dado por esta expresión, un medio de, esto es ρ, la densidad, por la velocidad al cuadrado, la velocidad 2 al cuadrado, porque vamos a entender que, bueno, la velocidad promedio va a ser la velocidad del punto 2, por la longitud de dicha tubería entre el diámetro por el coeficiente de fricción F. Este coeficiente de fricción F lo tenemos que sacar o bien del diagrama de Moody o de la ecuación de Colibru, la cual lo tienes en el primer archivo que te envié en el último envío. Ese coeficiente F va a depender del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería. Más luego están las pérdidas secundarias. Esto que estoy parpadeando, que es la sumatoria de todos los elementos accesorios que haya de por medio. En este caso no existe más que lo que sería la entrada de el fluido a la tubería por la que va a circular. Y este dato o bien te lo dan directamente o bien lo tienes que sacar de las tablas que nos dan. Tienes que irte según sea tubería con ensanchamiento o estrechamiento o entrada brusca o salida brusca, en fin, ya el elemento que ahí tengamos. Bien, así que, como digo, tendríamos que sustituir estos datos en esta ecuación de Bernoulli y tendríamos primero que calcular, como acabo de decirte, el coeficiente de fricción F con el número de Reynolds y la rugosidad relativa. El número de Reynolds viene dado por la densidad, por la velocidad, por el diámetro entre la viscosidad. Bueno, conocemos todos los datos, puesto que, como hemos visto anteriormente, la velocidad V hemos sacado 1,2 metros al segundo. Te muestro el dato, está aquí, 1,23 metros al segundo. Eso es V2. Pues ese dato es el que vamos a usar para el número de Reynolds. El número de Reynolds además mete la viscosidad 1,003 por 10 elevado a menos 3. Bien, el caso es que sale 8,56 por 10 elevado a 3. Tenemos que ver si estamos en régimen laminar o régimen turbulento. El valor crítico que determina el paso de laminar a turbulento está en 2
con 3 por 10 elevado a 3. Como el nuestro es mayor que el crítico, significa que estamos en régimen turbulento. El segundo dato que vamos a necesitar para entrar en el diagrama de Moody es la rugosidad relativa, epsilon entre D. La rugosidad relativa, el valor de epsilon, el epsilon del plástico, tenemos que sacarlo o bien de la tabla o lo más probable en un examen es que te lo den directamente, te digan cuánto vale dicha rugosidad. Dicha rugosidad tiene que venir expresada en milímetros y el diámetro D que utilices, como estás viendo, también hay que pasarlo a milímetros. 0,7 centímetros, que era el dato que daban, lo pasamos a milímetros. Total obtenemos 2,14 por 10 elevado a menos 4. Pues con este dato y el anterior de Reynolds tenemos que entrar en el diagrama de Moody y leer el coeficiente de fricción F. El diagrama de Moody lo tienes también en el archivo de apuntes que te envié. Bien, pues entrando en Moody vemos que obtenemos un factor F de 0,0325. También se puede obtener el valor F de manera numérica, analíticamente, sin utilizar el diagrama de Moody, que es una fórmula, la cual también tiene en ese archivo que te he comentado, que se llama de Colibru. La fórmula de Colibru también te permite sacar el valor F, aunque tienes que hacer más cálculos. Bien, luego vamos a ver cuáles son las pérdidas secundarias o pérdidas localizadas. Solamente tenemos un elemento que es el que produce unas pérdidas, que es la entrada desde el barril, esto que estoy marcando sería el barril de cerveza, hacia el tubo que lleva al grifo. Aquí hay una entrada brusca desde, repito, esta zona que estoy parpadeando sería donde está la cerveza y pues hace un recorrido en dirección a la entrada de ese tubo y eso tiene también unas pérdidas. Ese valor K o bien te lo darían en un examen o lo tienes en el archivo de apuntes que te envíen. Pues bien, con todos estos datos nos vamos a la ecuación de Bernoulli, que sería esta de aquí. Date cuenta que de aquí ya tendríamos todos los datos. La presión en 1, velocidad en 1 que hemos dicho que es 0, la cota Z1 que te están dando, la presión en 2 que es la atmosférica, la V2 que la hemos sacado aquí, la cota Z2 que era 1,80 m y aquí tenemos también todos los datos salvo L, que es lo que nos piden, la longitud de nuestra tubería. Así que sustituyendo en dicha ecuación y despejando L, se obtiene una longitud de 25,5 metros. Eso es lo que nos pedían. Y ahora hacemos el comentario correspondiente. Si L es menor de 25,5 metros, deberíamos cerrar parcialmente la válvula del grifo para mantener Q constante. Claro, porque vendría a significar que si metemos menos de esa longitud hay menos pérdida de carga, si hay menos pérdida de carga la velocidad aumenta y si la velocidad aumenta el caudal también aumenta y nosotros queremos mantenerlo constante. La pérdida localizada en el grifo compensaría el tener menos pérdida en el tubo. Claro, al ser más corto el tubo hay menos pérdida, como te acabo de decir, eso implicaría un caudal más grande, con lo cual tendríamos que cerrar el grifo parcialmente para mantener constante el flujo. Bueno, y eso es todo.